Muy bien, queridos hermanos, ya estamos de retorno para poder continuar con nuestra programación. Nuestro mundo está pasando por un proceso transitorio en la política, economía, religión y en la sociedad. En estos días hemos escuchado algunas cosas que han sacudido a todas las naciones. El asunto que tiene que ver con el programa del futuro, un proyecto en el cual se busca que todos los países a nivel mundial, los 194, puedan estar de acuerdo con un nuevo pacto futuro para la Tierra. Ya no va a ser para la Agenda 2030, sino para la Agenda 2045. ¿Por qué se está haciendo estos cambios? ¿Qué hay detrás de estos cambios? ¿Y qué cosa tiene que ver eso con la profecía actual del Apocalipsis y Daniel? Por otro lado, necesitamos comprender cuáles son esos planes llamados del nuevo orden mundial. ¿Qué cosa es lo que ya abiertamente proponen estas agendas? Y la realidad, si en verdad llegaremos a la Agenda 2030 y si la 2045 será una realidad. Bueno, descubriremos por las profecías si en realidad llegaremos a ver ese tipo de cosas o si lo que se está preparando va a ser para realizar muchas otras cosas antes que podrían no permitir que alguna vez existan estas agendas. Bueno, vamos a verlo con la Biblia y vamos a entenderlo de acuerdo con la realidad de los acontecimientos que se están moviendo en nuestro mundo. Para eso vamos a hacer una oración, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud y te rogamos humildemente que tu presencia nos acompañe para entender tu santo y bendito mensaje. Porque te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien. En principio, las profecías de la Biblia nos relatan el hecho de que hacia el final del tiempo va a haber una búsqueda de alianza de naciones. El profeta Daniel habló acerca de un suceso como este. En Daniel capítulo 2, cuando se habla del sueño del gran rey Nabucodonosor, se menciona en el versículo 43 y 44 de esta profecía, del capítulo 2 de Daniel, qué cosa acontecerá para los postreros días. Vamos a leerlo. Daniel capítulo 2, primero leamos el versículo 28, para que entendamos que el profeta Daniel le dijo al rey que estos sucesos serían para los postreros días. Daniel 2:28. Dice allí la Escritura, Daniel capítulo 2, versículo 28. Mientras nuestro hermano va poniendo allí en la pantalla el texto bíblico, lo vamos buscando aquí en la Biblia. El versículo 43 y el versículo 44. Después de que Daniel relató al rey de qué cosa se trataba su sueño y demostró que en la historia pasarían 4 imperios claves, representados por la cabeza de oro que era Babilonia, el pecho de plata que era Persia, el vientre de bronce que era Grecia, y las piernas de hierro que eran el imperio romano, mencionó Daniel que habría una extraña mezcla de hierro con barro en los pies del gran coloso. Y refiriéndose a ese periodo dijo, pero hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días, es decir, para los últimos días de la historia del mundo. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. De manera que este versículo nos muestra que esta profecía se aplica para el final de los tiempos, los postreros días de la historia humana. Y en el versículo 43 y 44 seguimos leyendo. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. El hierro en la simbología bíblica sabemos que es el imperio romano, solo que como ya está en los pies es después de la división de Roma, después del 476. Vale decir, debía de levantarse Roma para poder hacer alianzas con el barro. Esta es la Roma religiosa que se levantó a partir del 538 después de Cristo.
El barro representa toda la humanidad, puesto que el hombre fue hecho de barro, todas las naciones. Lo que significaría que en los pies se muestra una alianza de la religión romana con los poderes políticos de este mundo. Ambos poderes serían los que llevarían a cabo estas alianzas para el cierre de la historia. ¿Y qué cosa pasaría? Pero no se juntarán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. De tal manera que la religión y la política seguirán manteniendo su control. Esto sucederá hacia el final del mundo, pero habrán alianzas entre ambos poderes. No se formarán como un solo bloque, pero sí habrá una alianza entre ambos para conducir la historia de nuestro mundo. ¿Y qué pasará? Versículo 44. Sigue diciendo, y en los días de estos reyes, de estas alianzas, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Así el profeta Daniel mencionó que en los últimos días, cuando se den estas alianzas entre el poder político y religioso, cuando Roma religiosa busque estas alianzas juntamente con el poder político, será el momento cuando Dios le ponga fin a la historia. A esto se le llama el último orden mundial. Y entonces, aquí dice que el Señor establece un reino que nunca jamás será destruido. Ahora bien, por estas razones, estamos completamente seguros de que este nuevo orden llamado así que se está buscando, no es otra cosa que el fin de todas las alianzas humanas. Aquí va a concluir todo el plan de toda la historia humana, desde tiempos antiguos, todas las filosofías convergen aquí. Y cuando se busquen todas estas alianzas, se formará un bloque mundial como nunca en la historia se ha visto desde los días de la Torre de Babel. Ahora, ¿de qué se va a tratar todo este sistema de ordenanza de naciones? Sofonías capítulo 3, versículo 8, también hace mención de que para los últimos días Dios permitirá que todas las naciones se junten para que puedan recibir su justo juicio de parte de Dios de acuerdo con los planes que habrán llevado a su propósito final detrás de estas alianzas, de este ordenamiento de naciones. Escucha lo que dice acá. Por tanto, esperad, me dice Jehová, hasta el día en que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones. Aquí el Señor hace mención de una reunión de naciones, un orden final de naciones, donde todas se van a dar la mano según lo que está diciendo Dios a Sofonías. Voy a juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios dice que va a juntar a todas las naciones, va a formar un nuevo orden final para destruirlos? ¿Qué cosa es lo que va a traer este orden? Apocalipsis capítulo 17 nos menciona cómo va a ser ese orden. Apocalipsis capítulo 17, versículo 12 hasta el 14. Fíjate lo que dice. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, representando al reinado mundial, que aún no han recibido reino. Todavía no están reinando, dice en el Apocalipsis. Pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Esto es para el final del tiempo, para el reinado del anticristo. Y aquí dice que los reyes de este mundo, los poderes gobernantes, van a llegar a ser una alianza con la bestia. Estas son las alianzas que estamos viendo en Daniel capítulo 2 y en Sofonías capítulo 3. Entonces, una vez que se dan estas alianzas con la bestia, ¿qué pasa? Versículo 13. Apocalipsis 17, 13. Estos tienen un mismo propósito. Es decir, todos estos que hacen la alianza tienen un propósito. ¿Cuál es su propósito? Entregar todo su poder y su autoridad a la bestia, al anticristo. Es decir, darle el poder no a Dios, sino al anticristo. No darle el poder a Dios significa que a Dios lo van a quitar del camino, no lo van a tomar en cuenta en esta decisión de alianzas finales. Él no cuenta acá. Acá lo que cuenta es
el idealismo humano, la inteligencia humana, la sabiduría humana, que se va a resumir en dos letritas, IA. Se va a llamar la inteligencia artificial, es el humanismo moderno. Entonces, a través de esa IA, lo que se va a buscar es que ésta conduzca a la humanidad y Dios sea quitado por completo del plano, porque su guerra es con Él. Y van a hacer todo lo que diga el anticristo. El anticristo será representado por el poder de Roma papal, quien finalmente tomará las determinaciones para que todo el mundo tenga que someterse a su autoridad. La lucha se está dando ya en esa iglesia católico romana para ver quién va a tomar el control final de todo el sistema. Ahora mismo hay una lucha que se está dando entre las ideas de Bergoglio y las ideas de la doctrina católica. Es decir, aquí hay una pelea del catolicismo contra Bergoglio, porque Bergoglio, el actual papa, trata de imponer un nuevo sistema de religión basado en el ecumenismo, que en un momento vamos a ver también. Ahora, todo esto sería controlado por este sistema del papado a nivel mundial. Y todas las naciones le entregarían todo su poder y su autoridad para que las directrices partan de las ideas que acepte el sistema del papado. Cuando eso pasa, ¿cuál es el final? Apocalipsis 17, 13 y 14, sigue diciendo. Fíjate lo que dice acá. Apocalipsis 17, 13 y 14. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Verso 14. Pelearán contra el Cordero. ¿Qué significa eso? Pelearán contra el cristianismo. Van a tratar de deshacerlo al cristianismo. Esa es la pelea. Tratar de quitar a Cristo del camino, el Cordero. Y el Cordero los vencerá. Es decir, las enseñanzas de las profecías bíblicas de la Biblia mostrarán quién tiene la razón. El Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Es decir, finalmente el cristianismo derrotará al humanismo, al paganismo, que es lo mismo. El paganismo y el humanismo son lo mismo. Ahora bien, hecho esto, el versículo 16 dice lo siguiente. Fíjate, versículo 16. Los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Verso 17. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo, dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Es decir, Dios permitirá que los propósitos que estos tienen, por no querer que Dios los gobierne, que vayan ahora con el anticristo, que caigan con el engaño. Es decir, que sigan lo que les agrada. El anticristo va a conducir al mundo con reglas y leyes que les va a gustar a todas estas naciones que no quieren que Dios las gobierne. Y entonces el anticristo les dirá, ustedes quieren esto y esto y esto. Así es, muy bien, eso les voy a dar. Y cuando les dé todo eso, los termina asesinando a todos. ¿Ahora comprendes? Por eso Dios dice, mi determinación es juntar a todos los reinos, todos, bajo la sombrilla del anticristo. Y entonces mi ira se derramará sobre ustedes. La ira de Dios, ¿qué cosa significa? Dejar que el anticristo haga lo que quiera con ellos. Es decir, la ira de Dios, no te olvides. La ira de Dios no es que Él lance un machetazo sobre ellos, no. La ira de Dios es que los deja hacer lo que ellos quieren. Y entonces se derrama la ira de Dios sobre todos ellos y son destruidos y se acaba el sistema del orden mundial que tanto deseaban llevar a cabo estas naciones. Ahora bien, ese orden mundial ahora debe darse inicio con la firma del pacto del futuro, del proyecto del futuro para el mundo. Y entonces 193 países han decidido apoyar esta decisión. Pero entre ellos, el país de la Argentina, con su presidente Javier Milei, se ha declarado abiertamente en contra de esta nueva agenda que se estaría preparando, la 2045, ya que él declara
que esta agenda lo único que traería sería todo lo contrario de lo que dicen proponer. Vale decir, traería desigualdades. No solamente eso, se quitaría la propiedad privada de la gente y se implantaría una agenda marxista, es decir, de la izquierda, lo que traería como resultado, por obvias razones, odio contra el cristianismo, contra la religión, ya que el marxismo declara que la religión es el opio de la humanidad. Los que están detrás de todos estos proyectos serían los del Foro de Davos, el Papa Francisco, estaría el presidente de los Estados Unidos, y todos ellos lo que buscarían no sería necesariamente la libertad de la humanidad, sino que contrario a eso veríamos un sistema en el cual se implantaría lo que vamos a leer a continuación, aquí lo que tenemos en Word. Vamos a ver qué cosa es lo que se estaría esperando detrás de este pacto nuevo que se quiere hacer para la Agenda 2045, que dicho sea de paso, se estarían añadiendo 15 años más a la agenda que ya tenían propuesta. Ahora, muchos ahora vienen diciendo, en realidad no es que se quiera añadir 15 años hasta el 2045 para la agenda del proyecto del futuro del mundo. No, lo que se quiere hacer es mencionar como que va a extenderse esta agenda para distraer las mentes de la gente, puesto que el plan es lograr que la agenda se acabe el 2028 o 29, que se cumpla por completo. Ese sería el plan. Pero se hace creer al mundo que será la 2045 para que no haya tanta oposición, para que la gente diga, como todavía es hasta el 2045, ya veremos qué pasa. No, no será 2045, ni siquiera será 2030. ¿Cómo que no va a ser 2030? ¿Cómo sabes? ¿Cómo es eso? Bueno, sencillo, porque todos los planes que tiene la agenda deben terminarse 2029. Eso es lo que tiene la agenda. No hay otra, ellos mismos lo dicen, aquí no es de que se esté hablando de que el día del fin del mundo ni nada de eso, ¿eh? Cuidado, estamos hablando de los planes de la agenda, que ellos se han propuesto que el 2029 se cierra todo plan, sí o sí, pero se está diciendo 2045 en un afán de distraer a la gente, de hacerle pensar que todavía se va a extender, que tranquilos, no se desesperen, no choquen tanto con esta agenda, porque la vamos a hacer bien hecha. Así que vamos a esperar unos añitos más para que todo se haga bien. No van a esperar, no va a pasar. Bueno, esto es lo que vamos a ver a continuación. ¿Por qué dicen eso los que mencionan que esto no llegará ni al 2030? Porque algunos ya han dicho, si llegamos al 2030, nos van a decir, espérense al 2045. Si llegamos al 2045 nos van a decir espérense al 2070. Cuando lleguemos al 2070 nos van a decir el 2100. Todo esto no es real, no te dejes engañar. Esta generación es una generación que la está luchando, de los que están detrás de este plan, que no va a pasar del 2029 los planes. O sea, ¿por qué? Hay que descubrir la realidad. Muy bien, veamos ahora. Los planes serían los siguientes, escúchalo bien. Un nuevo orden mundial. ¿Cómo? Por medio de la Alianza de Naciones, con un pacto del futuro mundial, con una agenda llamada 2030 que ahora se llama 2045, con un pacto global, con un reseteo mundial. Fíjate, todo esto es lo que incluye esa agenda. Reseteo mundial significa un recomienzo de la economía con la búsqueda de la moneda digital. Tú sabes que el asunto de la moneda digital es toda una farsa, ¿no? ¿Por qué? Porque nos habían dicho que se busca la moneda digital debido a que la moneda del papel y metálica podían conllevar contagios de virus. Pero no hay virus en tu teléfono. Cuando estás escribiendo, cuando vas por aquí, por allá, llevas, pasas, tienes que mostrar. Está lleno de virus, como cualquier papel de los cheques o de las monedas. Incluso cuando tienes que poner tu tarjeta también lleva virus. Así que no nos van a hacer pues creer de que cambian la moneda y el papel porque van a traer contagios de enfermedades. Eso es mentira. Hasta en las mismas máquinas y cajeros te puedes contagiar. Si hablamos de virus como dicen que los hay, ¿correcto? Mentira, señor. Entonces no hay tal cosa, solamente lo que se quiere es tener control sobre la moneda, sobre el dinero de la gente. Eso es todo.
Seguimos leyendo. ¿Qué más tendría en plan esta agenda? Escúchalo bien. La nueva normalidad, es decir, entramos en un nuevo mundo donde las cosas ya no son como antes, hay que estar acostumbrados a cualquier cosa que pueda venir, como pandemias nuevas que se puedan presentar. La nueva era, aquí está mezclado un sistema de creencias filosóficas que serían parte del nuevo orden mundial. Es decir, se acepta todas las creencias. Es la idea de Francisco I. Francisco I estuvo conversando en estos días con varios de otras religiones y les decía así, a ver, las religiones lo único que traen son peleas. ¿Por qué? Porque tú dices mi religión es verdadera, la tuya es falsa, la mía es mejor que la tuya, ¿ves? Entonces las religiones traen peleas. Por eso no debe haber religiones, debe haber una sola creencia. Bueno, alguien por ahí mencionó y dijo así, pero lo que él propone también es una nueva religión. Esas son sus creencias dentro de esa religión. ¿Cuál? El que todos estén unidos. Pero no todos están de acuerdo. ¿Hay pelea o no? ¿Por qué? Porque él está defendiendo que sí. Y él tercamente dice sí, sí, sí. Y el otro va a decir no, no, no. ¿Sigue habiendo pelea o no? Porque también sus ideas de él son otra religión. Así que entonces esto no tiene pies ni cabeza. La propuesta de Francisco I no tiene fundamento. Está solamente basada en un idealismo personal para el cual no tiene ninguna evidencia que pueda probar que en realidad funcionarán sus ideas. No, es una idea más del montón. No es más que eso. Pero bien, sobre esa base se propone ese nuevo sistema de gobierno mundial con esa religión de acuerdo con las ideas de que no hay que pelear, pero ya está peleado con todos. En fin, sigamos leyendo. ¿Qué más conllevaría esto? Los objetivos de desarrollo sostenible, en los cuales se promete el fin de la pobreza, el hambre cero, el control del clima, vamos avanzando, la igualdad en todo, ahí se cuenta la igualdad de género, la igualdad de feminista, de todo eso entra allí, en esa igualdad en todo. Control del medio ambiente, que dicho sea de paso, ¿no? Todo esto que estoy leyendo ahorita son programas en los que a la gente se le hace pagar impuestos para que se mantengan esos ideales. ¿Cómo así? Fíjate en esto. Por ejemplo, dentro de toda esa lista está el calentamiento global, la idea de los no desastres, y para eso, ¿qué es lo que se pide? Que a través del combustible, por ejemplo, se cobren más impuestos para que ese dinero pueda servir para poder llevar adelante el programa del calentamiento global. Lo propio ocurre para los programas de igualdad de género, feminismo, para otros programas parecidos del aborto, la eutanasia. Todo eso es un conjunto en el cual nuestros impuestos de todos los ciudadanos del mundo son utilizados para pagar a todos esos departamentos y programas que llevan adelante el ideal de todo esto que se llama la igualdad social. ¿Correcto? ¿Me dejo entender? ¿Qué cosa significa? Que se está canalizando cantidades de millones de dinero de las naciones para poder pagar a aquellos que promueven la igualdad de género, la igualdad feminista, la eutanasia y otros programas parecidos, el aborto, etc. Entonces, la pregunta es, ¿por qué los ciudadanos tienen que pagar con sus impuestos para que se tenga que nombrar personas que lleven adelante estos programas y que tengan que recibir un sueldo? No tiene sentido, porque son programas que no tienen nada que ver con la nación, no tienen nada que ver con la sociedad, no tienen nada que ver con la política, mucho menos y muy lejos de la religión. Entonces, ¿por qué se tiene que contratar personas para que lleven defensa hacia esos programas y que los promuevan como una ayuda social? Eso no tiene sentido. Eso es desviar el cauce del dinero que es de todos para tener que apoyar a un grupo, a un sector, para promover sus idealismos que, dicho sea de paso, contradicen a la naturaleza humana. ¿Comprendes ahora? Entonces, eso muestra que esos objetivos de desarrollo sostenible son totalmente inconsistentes, no tienen fundamento real y por lo tanto lo que traerían sería desigualdad,
más peleas, más guerras. Fíjate, por ejemplo, en esto. Hay personas que no están de acuerdo con estos programas, llamados igualdad. Entonces, a esas personas se les tacha de ser personas que buscan la guerra, que buscan otro holocausto al estilo nazi judío. Y entonces dicen, ese tipo de personas que están en contra de los programas de igualdad son personas que solamente buscan el dolor, la miseria, el odio. Pero, ¿por qué tienen que decir eso los del otro lado? Si hay personas que no están de acuerdo con sus ideas de ellos. La igualdad indica, hay que respetar a A y hay que respetar a B. Pero lamentablemente quieren que se respete a A, pero A no quiere respetar a B. Quieren igualdad al estilo de A, pero no quieren aceptar la igualdad que propone B. Eso no tiene sentido. La verdadera igualdad es que cada quien piense como mejor le parece. Así de sencillo, esa es la verdadera igualdad. La igualdad de libertad. Porque ninguno de los dos lados puede decir, mi lado es el correcto y el mejor. Mentira, señor. Cada quien tiene sus fundamentos, tiene sus bases para decir lo que quiere decir. Así que igualdad verdadera, increíblemente, es una paradoja. Porque la igualdad viene por la desigualdad de ideas, más bien de los demás. Respetando la idea de cada individuo. Si eres inteligente, ¿le entiendes? ¿Por qué? Porque si un grupo dice, momentito señores, acá vamos a hablar de la igualdad, ven, esos que están diciendo que sí debe haber desigualdad son otros, esos son los culpables. Pero de este lado se dice, más bien estos son los culpables, porque bajo el lema de igualdad buscan la desigualdad, ya que a nosotros nos hacen de lado. Eso se llama desigualdad. Así que tengas en cuenta la sabiduría antes que el sentimiento, el gusto y el deseo. Sigamos leyendo. ¿Qué más traería el nuevo orden mundial? Todo esto serían los planes, pero ahorita vamos a ver por qué no puede ser ni va a avanzar. Hablan del fin de la pobreza, el hambre cero, control del clima, igualdad en todo, control del medio ambiente, control del mar, control de la economía, o sea, todo es control. Y dentro del sistema social, ¿qué cosa se buscaría? La ideología de género, de la cual hemos hablado, que es algo que no tiene pies ni cabeza, ¿no? Porque la ideología de género, por ejemplo, defiende el ideal de los derechos del homosexual, del gay, del travesti, del transexual, etcétera, ¿no? Defiende todos esos derechos, pero no defiende el derecho del que no quiere aceptar ese tipo de ideas y que es libre para que no se lo impongan a través del poder político, es decir, del Estado, de leyes. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Fíjate, las personas que tienen su opción sexual son libres, siempre lo han sido. Desde tiempos inmemoriales siempre ha habido libertad para sus ideas. ¿Por qué? Cada quien elige su opción. Nadie se mete en la opción de nada. Es más, muchos tenían su opción en tiempos pasados y la tenían bien en secreto y nadie lo sabía. Nadie tenía por qué perseguirlos por eso. Cuando se descubría decían que el fulano era así, su vida, que cada quien haga lo que quiera. No faltaban por ahí los chismosos, las llamadas viejas habladoras, así les llamaban, que eran las que hablaban, que hablen lo que quieran, pero siempre fueron libres. Porque las llamadas viejas habladoras, como se les decía en el pasado, no eran otra cosa que un grupo de personas que les gustaba pues chismear, hablar de la gente, hacer su show, pues, ¿no? Siempre han habido, porque también ellas tienen su opción, eso es opción de ellas, ¿no? Entre comillas, opción. Entonces, todos eran libres, en eso se basaba la libertad. Siempre este tipo de personas con sus opciones han tenido sus libertades, nadie se las critica, ¿correcto? Cuando dicen, no, que la religión las critica, no, la religión no critica, la religión dice las bases de la creencia cristiana. ¿Qué cosa? Que personas que tienen ese tipo de prácticas no pueden entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué no pueden entrar? Dice la Biblia. Es que el reino de los cielos es el estudio de la Biblia, el aprendizaje de la Biblia y la práctica de la Biblia. Eso se llama el reino de los cielos. Y una persona con esa opción no puede practicar lo que dice la Biblia porque no hay espacio para su opción. Así que se le dice, ¿quieres entrar al reino de los cielos? Sí, deja esa opción, Dios te va a dar una nueva forma de vivir. Se llama el nuevo nacimiento.
Por eso simplemente es que no pueden participar del reino de los cielos. Es como, por ejemplo, hay un lugar donde se enseña matemática, pero el otro quiere venir a aprender costura. Y entonces se le dice, no es que te estemos votando, sino que acá no hay costura, pues, ¿no? Si quieres entrar aquí en matemática, tienes que venir a estudiar matemáticas, números, suma, resta, multiplicación. Pero si vienes con costurería, no. Para costurería está en otro sector. Así idéntico es esto. Si tú quieres participar del cristianismo tal como Cristo lo enseñó, dentro de esa creencia tú tienes que renunciar a aquello que no coincide con la felicidad que se busca en el reino de los cielos. Muy bien, así de sencillo. Entonces no hay aquí que se le prohíbe ni nada. Eso téngase en cuenta. Muchas veces políticos que hablan sobre estos asuntos y gente que pertenece a estas ideologías trata de arrinconar al cristiano y dice, no, con el fanático no vamos a hablar. Este que cree en el patriarcado, el machismo, y comienzan a adjetivizar. Y sin embargo hablan de igualdad. ¿Igualdad? Eso es desigualdad. Igualdad significaría, ¿qué cosa? A ver, déjenlo hablar, él también tiene derecho. ¿Por qué? Porque acá todos somos iguales. Y si no les gusta lo que se dice del cristianismo, no porque el cristianismo lo quiera imponer, son libres para seguir con su opción. Lo que se pide es no utilicen al Estado, no utilicen al gobierno para hacer imponer sus creencias a todos. ¿Por qué? Porque ya es desigualdad, ya no se está respetando las creencias de los otros. Por eso, el gobierno no puede meterse en decisiones de doctrinas de iglesias. Está totalmente prohibido, eso sí está prohibido. ¿Por qué? El poder político y el religioso no tienen por qué jamás invadir el terreno del otro. Están prohibidos. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Porque a nosotros como cristianos no nos gusta que se meta jamás el poder político en querer dictaminar lo que debemos creer de la Biblia. Porque creer en la Biblia es cuestión de salvación. Y porque la salvación es personal. Y porque se trata de la conducta personal para llegar al cielo, no queremos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer porque ya tenemos un solo maestro que es el Cristo, Jesús de Nazaret. ¿Comprendes eso? Eso no quita el hecho de que respetemos a nuestra nación con sus leyes. Nosotros cumplimos con todas las leyes de nuestra nación como verdaderos cristianos porque eso es cristianismo. Pero nunca por nunca vamos a cumplir algo que la política, el Estado, el gobierno en la nación, para la patria, quiera imponer contrario a lo que es la conciencia individual de nuestra creencia. Si se pone a través del gobierno una ley en favor o en contra de una ideología, entonces se está haciendo discriminación de las demás creencias, porque la ideología de género con sus creencias es una religión, una doctrina. Quieranlo aceptar o no, cualquier persona que sea incipiente en su conocimiento puede decir, ¿cómo vas a decir religión? Que lo diga, es libre de hablar, todos son libres, pero que diga eso no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, el amparar una idea basada en las emociones humanas, yo sí puedo demostrar que toda esa ideología es religión. Y lo puedo probar desde la antigüedad, no simplemente con idealismos de sociólogos de este tiempo, no con idealismos de psicólogos de este tiempo, ni epigenéticas de este tiempo. Yo puedo demostrarlo con pura historia desde sus orígenes. Y puedo mostrar que la religión del paganismo antiguo promueve ese tipo de ideas. Puedo demostrarlo, así que no voy a discutir ese asunto porque ese es otro tema. El asunto aquí es, este tipo de aceptación de una ideología para poder imponérsela a la sociedad, eso es meterle la religión por las orejas, así de sencillo. Imponerte una religión por la fuerza, contra tu voluntad, algo que está prohibido, totalmente prohibido. Tú no le puedes imponer la religión a nadie. Y estas ideologías son religión, son la creencia de un sistema que se llama hoy la nueva era. Y no se puede aceptar. Los cristianos la rechazan rotundamente porque es una creencia que busca simple y llanamente la parcialidad, el unilateralismo. Son unilaterales.
porque ellos buscan simplemente que lo que ellos creen se imponga, le guste a quien le guste y a quien no le guste lo sentimos. No, señor. ¿Te diste cuenta ahora? Por esas razones es un gran peligro ese tipo de creencias. Entonces el nuevo orden mundial está buscando que se aplique esa creencia y al que no quiere aceptarla le dicen, lo que pasa es que tú no amas la igualdad. ¿Así? ¿Porque ellos lo dicen? Ellos pueden decirlo, que lo digan, pero que eso sea verdad no tiene nada de verdad. Cualquiera puede hablar, todos pueden hablar, el que sabe hablar puede hacerlo, hasta el loro cuando habla, habla. Todos pueden hablar, pero que eso sea la verdad, esa es otra cosa. La verdad es una, ¿cuál? Que toda persona es libre de elegir el camino que desee sin que la política y sin que la religión le impongan por la fuerza el tener que hacer algo contra su conciencia. Más allá de eso, las leyes de causa y efecto, las leyes que mantienen el orden, la moral, etcétera, ya están puestas en las constituciones dentro del marco que no toca las decisiones de otra persona. Así que hay que tener cuidado, y me refiero a las decisiones espirituales. Así que tengamos eso en cuenta. Por eso las libertades deben ser bien conocidas. Hay libertades diversas, pero las principales tienen que ver con lo civil y lo religioso. Y lo religioso es intocable, inalienable, no negociable. Tú no puedes pagar a ningún religioso para que tenga que aceptar una propuesta del poder político, porque el día que lo hace, el religioso se condena y es prácticamente una pestilencia donde quiera que vaya. Porque ese religioso, si se une con el poder político, le va a traer serias consecuencias a los políticos, constantemente les va a traer problemas, enredos que no van a poder solucionar, hasta que finalmente los que apoyaron la idea de unirse con un religioso sobornándolo, terminan pagando de la forma más horrible las consecuencias. Eso se ha visto desde tiempos antiguos en Pilatos, se ha visto en el Sanedrín, el final que han tenido estos personajes. Herodes, es asqueroso contar sus historias. Así que por esa razón está advertido el mundo de ese cuidado de aceptar ideologías que vayan contra la moral y las buenas costumbres del cristianismo. Así de sencillo, si así le queremos llamar ya. Sigamos con la lista. Fíjate lo que sigue diciendo del nuevo orden mundial. Apoyan la ideología de género, el feminismo, el aborto, el control del gobierno sobre hijos y educación, la eutanasia, la salud mundial, es decir, buscan organismos supranacionales que controlen la salud mundial, las ideas de transgénero, el transhumanismo, la inteligencia artificial, el control de identidad digital, todo eso tendría que ver con el nuevo orden mundial. Si te das cuenta, son ideas en las que todos no estamos de acuerdo. Vemos todo eso y decimos, jamás, un transhumano no puede existir. ¿Por qué? Es un demonio, no es un ser humano. Así de sencillo. ¿Y por qué digo un demonio? Demonio, pasión, que es lo mismo, estaría siendo controlado ya no por la mente humana, sino por las directrices transhumanas. Es decir, por un sistema de maquinaria dentro del cuerpo. Y eso nunca un cristiano lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque una máquina no puede parecerse a Jesús. Y el cristiano necesita parecerse a Jesús para entrar en el reino celestial. ¿Comprendes eso? La Biblia dice, hasta que todos lleguemos a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, Efesios 4:13. Y una máquina humana no va a lograrlo nunca. ¿Por qué? Porque la parte de la maquinaria es imperfecta, sucia, inmunda, sin sentido, loca. Mientras que la parte humana se puede someter a la dirigencia del Espíritu Santo. ¿Comprendes eso? El Espíritu Santo trabaja con la voluntad humana, a eso se le llama limpio. El Espíritu Santo no puede trabajar con un robot, con una máquina que está programada, a eso se llama sucio, juego limpio. Ya, la captaste ahora, muy bien. Entonces, ¿qué cosa significa? Significa que por ningún motivo estas ideas coinciden con el cristianismo, lo que concluiría en algo inevitable. ¿Qué cosa? Cristianos arrinconados por el nuevo sistema del nuevo orden. O sea, en el nuevo orden el cristianismo sobra. Eso no es igualdad. Eso no tiene ningún sentido. Eso se llama desigualdad. Y por lo tanto se llama
controversia. Eso es lo que se llama antagonismo. Y si eso se produce, se destruye la tierra. ¿Comprendes ahora? ¿Por qué? Porque se va a encontrar el bien y el mal. ¿Que eso no se puede entender? Donde el mal va a querer tomar el mundo, pero como no es el mundo del mal, entonces Dios va a decir, muy bien, quieren el mundo, háganse su mundo que me llevo el mío. Y se acabó. Y no le vas a poder decir a Dios qué te pasa, por qué tocas, porque Dios te va a decir, ¿cuál es su problema? ¿Es tu mundo? ¿Te lo has hecho tú? ¿Te lo has fabricado? ¿Te lo has creado? No, pero que no seas injusto, la mayoría queremos. Es que en las cosas de Dios las mayorías no mandan, sino lo que va a traer felicidad, lo que va a traer amor, lo que va a traer alegría, lo que va a traer verdadera libertad e igualdad. ¿Sabes lo que es libertad? ¿Entiendes lo que es libertad? Libertad no es lo que tú quieres, libertad es lo que a todo el mundo afecta y que para todos tiene que haber por igual. Ojalá se entienda, esa es la verdadera igualdad, no el término igualdad, porque igualdad la pueden utilizar hasta los mismos del infierno como los mismos de los gobiernos. Así que por favor, así de fácil se entiende. Lo digo en todo el sentido de lo que está pasando en el mundo. Estoy presentando la idea mundial. Muy bien, sigamos leyendo. ¿Qué más dice acá? En la economía, ¿qué se buscaría? El dinero digital. Es decir, ya no va a existir más el otro dinero, ya expliqué eso. El pasaporte digital, el reconocimiento facial, las fallas de las máquinas. Esto quiero mencionar aquí, esto es algo interesante. Resulta que la semana pasada y la semana antepasada se han reportado fallas en la inteligencia artificial de robots. Es decir, máquinas que han dejado de hacerse controlar por los humanos y solas han tomado el control de sí mismas. Esto no se tenía ni siquiera en el ideal, porque muchos decían, no, eso solo es ciencia ficción, eso no puede pasar en la realidad, porque siempre hay control de las máquinas. Pero ahora se ha denunciado y con emergencia y a gritos que 3 veces ya las máquinas han tomado decisiones propias. Esto ha hecho sonar las alarmas y por eso seguramente ahora están hablando del 2045, diciendo, no, es que ahora vamos a tener mayor control de la ética sobre las máquinas de la inteligencia artificial. No, señor, te voy a decir una cosa. Cuando a las máquinas tú les das algoritmos, y eso lo saben elementalmente hasta los niños del colegio, cuando les das algoritmos, esas máquinas con los algoritmos pueden crear infinidad de decisiones. No es que piensan, simplemente son fórmulas matemáticas. Pero como las fórmulas matemáticas dan opciones a miles de resultados diversos en cuestión de milésimas de segundo, entonces estas llamadas máquinas pueden dar la apariencia de pensar y tomar decisiones. Y eso es lo que ha pasado. Que dentro de los algoritmos, como las máquinas son fallas, porque son simplemente hechas por hombres, entonces tienen errores. Y cometen ciertos errores en sus algoritmos. Error se llama, no porque sacaron mal su cálculo, sino porque no era el algoritmo que debieron tocar, pero ellas no lo van a saber. Entonces, el riesgo es totalmente al 100% de que las máquinas vayan a cometer un tremendo disparate y un gran error. ¿Ahora comprendes eso? Y eso es lo que ya se ha empezado a manifestar. De ahí que, debido a este tipo de errores y fallas, es que ahora han sonado las alarmas diciendo tengan cuidado con la inteligencia artificial. Pero ahora te quiero decir algo más sobre esa base. Dicen que la inteligencia artificial está controlada, dicen, ¿no? Ten eso en cuenta, por entidades espirituales superiores. Nosotros conocemos que son demonios, pero ellos llaman extraterrestres. Ahora, alguien discutía y decía, hay que los extraterrestres que son inteligencias superiores. Y el otro le decía, ¿son inteligencias superiores? Sí. Oye, pero ¿sabías que se han estrellado, dice allá en Orwell, hace unos cuantos años atrás, unas naves, 3 naves se han estrellado? Sí, se han estrellado y han quedado ahí los resultados de los aliens. Ahí los tenemos. Oye, pero no son tan inteligentes entonces, si se han estrellado. Obvio, pues si se han estrellado es porque son entonces brutos, no son inteligentes. No tienen nada de sabiduría. Ya esos les van a recibir ahora conocimiento e inteligencia. Habría que tener cuidado con los que defienden esa posición.
Hay algunos que dicen que en la Antártida están ahí metidos. No, en la Antártida hay otra cosa, ya vamos a hablar de ese tema en otro momento. ¿Ah? Y que dicen que están metidos ahí, que son cosas que se ven y que... No, lo que pasa es que ahí en la Antártida lo único que se está buscando son creencias de demonios para hacer creer que vienen de las estrellas, no de ninguna estrella. Se creen inteligencias muy superiores a las humanas, pero los humanos chocan menos que ellos. Y cuando tienen que chocar sus naves los humanos es porque son humanos, pero ellos, ¿cómo se chocaron sus ovnis, sus platillitos? ¿Qué les pasó? Bueno, no eran tan inteligentes entonces. Eso entre paréntesis para que tengas una idea. ¿Por qué dije eso? Bueno, porque eso es parte también de lo que se va desarrollando en esas creencias. Sigamos leyendo y dejemos atrás eso. Fallas de la mano, control de la información, o sea, lo que se busca ahora es el control total de la información. Quieren controlar todo lo que tú tienes, ¿no? ¿Qué más? En la religión, ¿qué se busca? Alianzas religiosas. Una sola religión, la religión ecológica se va a llamar, ¿no? ¿Cuál es la religión ecológica? La religión del amor, donde todos nos amamos. ¿Qué interesa lo que creas? Lo que interesa es el amor, estar unidos todos por amor, respetar todo por amor. Y por eso vamos a respetar también el clima, vamos a respetar la ecología, cuidado con el ecocidio, el satacidio y tanta cosa más. Todo eso es un sinfín de mentiras, un sinfín de enredos y de cuentos para poder distraer las mentes de los creyentes cristianos. Pero todo eso es el plan de la agenda del nuevo orden mundial. Continuemos con lo que se sigue diciendo ahí. Nuevas leyes sobre la base de la ecología. Organizaciones supranacionales. Tendríamos organismos que controlarían todo. La ONU, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial del Comercio, Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OTAN, el Foro Económico, todos ellos controlarían todo el sistema de la humanidad. Es decir, ya ningún ser humano estaría libre ni en su país, ya nadie sería soberano, todos tendrían que estar bajo la gobernanza global. La nueva alimentación, se le controlaría al mundo, se le diría que tiene que comer lo que se le va a dar. El agua tratada, se daría una nueva agua para que todos sean totalmente desmineralizados, es decir, sin minerales. Esto. El oxígeno controlado, pensamientos controlados, te controlarían los pensamientos, te controlan los sueños, ya eso se puede hacer, ya lo están haciendo hace años atrás, ahora lo van a aplicar mundialmente, control de las acciones, seguimiento sin consentimiento, es decir, te van a seguir sin el consentimiento tuyo. Control del gobierno sobre la propiedad, es decir, no hay propiedad privada, nadie controla al gobierno por corrupto que sea, es decir, estás prohibido de decirle al gobierno por más corrupto que sea que es corrupto. El gobierno siempre tendrá toda la razón, el pueblo siempre será el equivocado, la educación debe de ser controlada, la historia no hace falta, se necesita gente que no piense sino que trabaje, se necesita gente que no piense pero que busque la competencia, se necesita gente que busque la vanidad, porque con eso se tiene control sobre la gente, y gente como mano de obra. Ya está, ese es el nuevo orden mundial. Ahora, todo esto, te voy a decir, debe de llevarse a cabo antes del 2029 si es posible, para que el mundo entero ya pueda entrar al nuevo sistema para el 2030. Es inevitable. ¿Por qué te voy a decir que no hay 2045? Escúchalo bien. Porque todos estos planes, e incluso lo que se sigue repitiendo para el 2045, requiere de una cantidad de gente a nivel mundial. Y si se pasa del 2030... la cantidad de gente va a ser demasiada, ¿me entiendes? Entonces, nunca se llevaría a cabo la Agenda 2045, tendrían que postergarla para el 70, porque con la cantidad de gente que habría para el 2030, ya no funcionaría nada del 2045. Entonces, ¿cuál sería la conclusión de todo esto? Que antes del 2030 se tendría que reducir población para que se lleve a cabo la Agenda 2045. Y para reducir población tendría que haber una tercera guerra mundial. Y para que haya una tercera guerra mundial tendría que haber un conflicto de salud, economía y dinero. Así de sencillo. Y si todo eso se tuviera que dar, significaría que para el 2030 se tiene que producir un cataclismo mundial, un terremoto tan grande cual nunca fue, para que todas las naciones caigan, se destruyan los continentes y entonces, con una población reducida, con todo eso que acabo de mencionar, recién se podría pensar en una Agenda 2045. ¿Comprendes?
Y ahora, ¿por qué digo que eso nunca va a pasar? Bueno, entre comillas. Va a pasar que según la Biblia, según las profecías, estas alianzas van a matar a una gran cantidad de los moradores de la tierra. Y se va a llegar a una cantidad de población con la cual se va a planificar para el 2045. Pero, si eso llegaran a ser, estoy poniéndome ahora en algo hipotético, si eso llegaran a ser, Jesús vendría para ese tiempo. Porque entonces ya no habría más nada que hacer en esta tierra. Todo lo que tenía que ser hecho se habría cumplido como la profecía decía. ¿Qué te quiero decir con esto? Una agenda como la que está planificada por el nuevo orden mundial, así como está ahorita en el escenario, digo, sobre la base profética, nada más digo, para que cada quien lo tome como desee, porque esto es bíblico, lo que voy a decir. Y digo como desee porque cada quien es libre. El escenario que tenemos, como van las cosas hasta aquí, hasta el día de hoy, requiere inevitablemente de que se termine para que se cumplan los propósitos de un 2045, que se lleve a cabo una reducción de humanidad como el escenario que he pintado hace un momento. ¿Me comprendiste eso? O sea, es inevitable que tenga que suceder todo eso que he mencionado, de un desastre catastrófico mundial, para que se haga realidad la Agenda 2045. Pero si eso se lleva a cabo, significaría que el mismo hombre le puso fin al mundo. Y ya sabemos que Cristo no trae el fin del mundo. Lo que Cristo hace es que llega para el fin del mundo. Así dice la Biblia. ¿Qué señales habrán del fin y de tu venida? Allá. Llega el fin, entonces viene Cristo. ¿Para qué? Para sacar a su pueblo de la tierra y llevárselo al verdadero orden nuevo que se va a establecer de un reino de paz sin fin basado en las leyes del reino celestial de la Biblia. Todo el que lee la Biblia sabe que todo lo que la Biblia dice se cumple. Sabe que todo un sistema de vivencia, como pide la Biblia, funciona, trae felicidad. Lo sabe, el cristiano lo sabe, porque el cristiano practica. A pesar de sus imperfecciones, a pesar de los errores que comete, el cristiano practica su Biblia y cada día aprende a practicar mejor. Pero en esa pequeña práctica que ya lleva, él sabe que la vida celestial, como se pinta en la Biblia, sí es posible. ¿Por qué? Porque se ven los resultados ya mismito en esta tierra. Entonces, por esa razón, te digo y concluyo, que una agenda como esa no podría ser llevada a cabo jamás. Es como la Torre de Babel. Si la Torre de Babel se hubiera terminado de construir, hubiera habido una matanza horrible. Los planes de Nimrod eran horribles. Iban a terminar en eso. Por más sincero que sea en lo que hiciera, iban a terminar en eso. Y Dios se adelantó y destruyó la torre. Igualito va a pasar ahora. Dios se va a adelantar antes de que los hombres tomen la decisión fatal. Porque si no, desaparecería la especie. Y el ser humano no ha sido creado para desaparecer. Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y de su descendencia, de vivos. Tengamos eso en cuenta. Terminemos leyendo lo que dice aquí, lo que continúa acerca de los planes de la Agenda 2045. Fíjense. Vamos avanzando ahí, ¿sí? Ahí tenemos el plan de la Agenda 2045. Y esto está directamente de la página que es oficial para la Agenda. Dice internacional, adiós a la Agenda 230, así es la Agenda 245 que viene a superarla. La Asamblea General de la ONU presenta la Agenda 2045, un nuevo plan a escala global que viene a desplazar la agenda actual, Agenda 2030. Sigamos avanzando. Y ahí comienza, ¿no?, la explicación. Un poquito más. La ONU está mirando hacia el futuro con la Agenda 2045, un plan aún más ambicioso que su predecesor, la Agenda 2030. Interesante. Ahora vamos avanzando y veamos los objetivos. No tenemos tiempo para leer todo.
Vamos avanzando. ¿Cuáles son los objetivos? Un poquito más. Veamos los objetivos, ¿ya? ¿Cuáles son los puntos más destacados de la Agenda 2045 que viene a dejar atrás la Agenda 2030? Escúchalo bien. Solo voy a pasar rápido acá. 1. Desarrollo sostenible y erradicación de la pobreza. Es decir, no pobreza. Se acaba la pobreza. No sé si los pobres. Ya, saca tu cuenta. 2. Paz y seguridad internacional. Es el segundo objetivo. Paz y seguridad mundiales. Ya. 3. Innovación y cooperación digital. Entra a tallar el control de las máquinas, el transhumanismo. Sigamos avanzando. 4. Juventud y generaciones futuras. Invertir en las generaciones jóvenes es esencial para garantizar un futuro más equitativo y sostenible. La Agenda 2045 incluye un enfoque especial en la infancia y la juventud, fomentando su inclusión social y asegurando que tengan acceso a oportunidades educativas y económicas. El nuevo sistema de educación no tiene nada que ver con Dios, no tiene nada que ver con la religión, solamente con la mano de obra. Preparar a los chicos para que sean simplemente competitivos y no inteligentes. Hay mucha diferencia en ser competitivo y ser inteligente, así que estúdialo. 5. Transformación del gobierno global, es decir, se buscaría, miren, este punto 5, clave, es abiertamente piden un gobierno mundial. La gobernanza mundial también está en el centro de la Agenda 2045 con la ONU, comprometida a reformar sus instituciones, especialmente el Consejo de Seguridad. La meta es hacer que este órgano sea más inclusivo, democrático y eficiente, algo que ya se ha planteado en varias ocasiones, pero que ha encontrado resistencias en la comunidad internacional. ¿Por qué es que la comunidad internacional no quiere un nuevo orden mundial? Porque la Organización de Naciones Unidas nunca, jamás fue aceptada por todas las naciones para que sea el organismo supranacional que controle las decisiones de toda la humanidad. Nunca. Siempre han habido choques, siempre han habido naciones, hoy a Argentina, que estén en desacuerdo. Porque si esta organización hubiera sido apoyada por todas las naciones y aceptada, y todos estuvieran de acuerdo, no podría una nación oponerse a esta decisión. Tal no es el caso. Así que lo que se está buscando es recién tomar ese poder. Lo que se está buscando es que recién este organismo se convierta en el que controle a todas las naciones. ¿Comprendiste ahora eso? Muy bien. Ya sabes entonces de qué se trata los 5 puntos y objetivos principales de la Agenda 2045. La búsqueda de cosas que no incluyen a Dios para nada. Dios no está en los planes de esta agenda. Que Dios nos ayude para que podamos nosotros cumplir con la tarea de terminar de proclamar el Evangelio. Porque esto solamente nos dice a nosotros, se está acabando de predicar. Ten por seguro que el Evangelio se terminará mucho antes. Gracias a Dios este Evangelio del tercer ángel está llegando ya al mundo entero y solamente nos faltan los pocos que ya quedan. Una vez que se termine la proclamación del Evangelio habrá una señal indicadora. Cuando se aplique el decreto dominical se sabrá que la obra de los 3 ángeles se terminó. Y que ahora se da solo el fuerte pregón después de la ley dominical diciendo, ya salgan ahora todos de Babilonia los que quieren ser fieles porque se acabó la historia. Entonces se da el último llamado, la gente decide de qué lado se pone y Cristo aparece a los pocos días. ¿Para qué? Para empezar el nuevo mundo, el mundo real, ¿no? Donde van a haber trabajos, estudios, donde vas a poder desarrollarte como siempre has querido, vas a poder alcanzar tus aspiraciones más nobles, y allí el que nos va a instruir se llama Jesús de Nazaret, o sea, está segura la educación, no hay problema de eso. Solamente el problema sería que tú tengas que decidirte. Así que el Señor comenzará el nuevo sistema del mundo, que será un sistema de alegría, de felicidad, de armonía, de buena enseñanza. Los chicos recibirán una educación jamás vista en la historia, llegarán a ser gente superdotada, tendrán todo lo que quieran y vivirán eternamente como Dios vive. Van a hacer sus transacciones con los grandes del universo. De eso vamos a hablar en otros temas. Así que vamos a pedirle a Jesús que Él nos ayude para poder estar preparados para aquel día venturoso cuando Él vendrá por segunda vez. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a orar. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos por tan hermosas enseñanzas
que tienen que ver directamente con la vida eterna y la salvación de cada uno de tus hijos. Te rogamos que tú puedas, Señor, derramar de tu Santo Espíritu en abundancia en aquellos que aceptan este Evangelio, para que lo puedan contar, Señor, con toda la alegría del corazón, de que vienen días maravillosos para tu pueblo, después de que también pasen por este periodo final, que se avecina, Señor, con el decreto dominical y el tiempo de angustia, pero que pronto, después de eso, serán recibidos en este nuevo sistema que tú establecerás de gobernanza universal, donde tú vas a ser el único rey y donde todo está asegurado para que podamos tener paz eterna, seguridad eterna y felicidad eterna. Porque te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un hermoso tema más acerca del futuro y de las cosas que se estarían preparando en nuestro mundo. Si te das cuenta, todo lo que hemos estudiado y lo que se está viendo ya en el mundo con todos estos planes, eran lo que siempre habíamos hablado del mensaje del tercer ángel. Todo está cumplido. El trabajo está totalmente hecho. Ahora puedes compartir este mensaje al mundo entero y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo y entonces llegará el final. No te retires de la sintonía, que en breves momentos ya estamos para la despedida del sábado. Amén.